Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse, por sintonizarnos en un programa más de las Nutrinetas. Mi nombre es Sabi y hoy vamos a hablar sobre la neta de la evaluación dietética. Este tema es sumamente relevante en el trabajo de los nutriólogos, de los nutricionistas, pero para que entiendan la dimensión, la evaluación, las características que engloba la evaluación dietética, le voy a pedir a Edna, además de saludarla, que nos cuente un poco más. Hola Edna, un gusto saludarte. Hola a todos, hola, ¿cómo están? Pues sí, así es, hoy es un tema bastante interesante porque hay muchos métodos de evaluación dietética y es algo que tenemos que recordar en qué consisten así en forma muy general. Y por ejemplo, tenemos un perfil de dieta habitual. El perfil de dieta habitual es una descripción de alimentos y bebidas que suele consumir una persona y que incluye opciones más comunes para los tiempos de comida. Eso es lo que nos habla esta descripción. También tenemos un recordatorio de 24 horas que lo usamos mucho los nutriólogos, pero es una recopilación de datos que está más sobre consumo de alimentos y bebidas, pero del día anterior. Por eso se llama recordatorio de 24 horas. El otro, que es un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, es un método que principalmente viene como una lista, ¿sí? Es un listado de alimentos y opciones de respuesta respecto a la frecuencia en que se consume ese alimento. Y luego tenemos un diario, o también usamos un método que se llama registro de alimentos y bebidas, y es lo registrado que se puede llegar a consumir por la persona en un periodo determinado. Y otro de los ejemplos que podemos recordar, que usamos mucho los nutriólogos, es el diario o registro de pesos y medidas. Y este de pesos y medidas es un registro como tal, que es de pesos, medidas, de alimentos que comió en la persona en un tiempo determinado. Y cuando usamos estos métodos, hay muchas formas que también los podemos clasificar, por ejemplo, haciéndonos preguntas. Este método puede ser retrospectivo o es prospectivo, ¿sí? Es una forma también de clasificarlo, o sea, ¿es del pasado o va hacia el futuro? ¿Hacia dónde quiero llegar yo con la información? Otra pregunta que nos podemos hacer de los métodos es, ¿cualitativo o es cuantitativo? ¿Cómo nos puede servir la información? Y otra pregunta es, ¿dieta actual o es dieta habitual? Estas preguntas me gustaron mucho para poder empezar a abrir este tema y poderlo discutir. Ahora, si hablamos de algunas limitaciones de los métodos, es lo que queremos decir de las metas en este programa, porque estos métodos, incluso nosotros podemos caer en ciertas limitaciones y en ciertos errores que podemos mejorarlo continuamente. Por ejemplo, cuando aplicamos algunos de los métodos, pudiera ser el nivel de escolaridad. Tenemos que saber cuál vamos a escoger dependiendo de la persona, su nivel de escolaridad, qué información necesitamos obtener. También tener un nivel de compromiso, porque si el paciente tú ubicas o la persona que vas a entrevistar no tiene un adecuado interés en brindarte la información, va a ser un poco complicado. Otro punto interesante, la memoria. Imagínense, oye, pues, ¿qué comiste la semana pasada? A veces no te acuerdas ni lo que comiste el día de hoy. Entonces, es bien interesante saber qué tan dispuesta está la persona para poder ver esos elementos que le estamos preguntando. Y otra, algo muy interesante, es una limitante, ver la capacidad que tiene la persona para describir cómo se está alimentando. A veces preguntamos y te dice, pues lo mismo de siempre. Bueno, pero yo no sé qué es lo mismo de siempre. O sea, y nos limitamos mucho en este tipo de respuestas. Otra forma es que... O te reporta una porción que te dice, pues, ¿cuánto de arroz? Pues así normal. La que me como sí, todos los así días. El plato normal. Por eso me encantó todas estas limitaciones, porque igualmente nuestra alimentación es variable y nos vamos a topar con muchas formas de poder ver que pues no solo varía entre individuo a individuo, sino también varía entre una misma persona, entre las comparativas poblacionales, entre lo consumido en una semana o el fin de semana, es muy variable. Por eso siempre les pregunto ejemplos durante la semana, ejemplos del fin de semana, porque es algo muy interesante ver. Sí. Y otro punto interesante es que la disponibilidad de alimentos cambia. No va a ser la misma dependiendo de dónde nos encontramos, dónde vamos a aplicar estos métodos, también nuestros hábitos, gustos, costumbres y otras condiciones del individuo es, por ejemplo, depende de su estado de salud.
O sea, ¿qué es lo que yo quiero obtener de esa información? ¿Qué necesito saber? Porque a lo mejor está con alguna situación fisiológica como embarazo, lactancia, o está en una situación patológica. Tal vez puede estar, por ejemplo, en una enfermedad o en un tratamiento. Entonces, un punto clave ya para concluir ya mi participación es principalmente ver que también nosotros causamos fuentes de error. O sea, nosotros mismos como los que vamos a evaluar esto, encontramos que a veces no estamos bien capacitados. Nosotros como entrevistadores nos falta una adecuada capacitación y no es a veces la suficiente cuando estamos llevando a cabo un entrenamiento en la licenciatura. Y otro punto nos habla, calidad de instrucciones. Si no sabemos dar una instrucción correcta de la información que queremos recibir, ahí ya estamos fallando nosotros como entrevistadores. Y otro, a veces no sabemos seleccionar el método. El método no es el más adecuado para ese momento. Ahí tenemos un grave error. Por eso también es importante que nosotros al momento que queremos obtener una información, sepamos el método que vamos a escoger y cómo lo vamos a procesar o a codificar, cómo lo vamos a analizar, porque ahí realmente es donde nos empieza a fallar. Y por último, estimación de porciones. Creo que ahí también es otra falla que muchas veces cometemos como entrevistadores, en lo cual pues es imprescindible determinar correctamente las cantidades consumidas. Entonces, ¿cómo ven todo este resumen rápido que ahorita ya les dije, que es lo introductorio? Y por ahí yo le pido a Oti que empecemos entonces a ver esos cambios que podemos hacer al momento de escoger un método o cuál sería la neta a discutir acá. No, pues sí, la verdad es que la evaluación dietética, pues muchísima gente ni siquiera cree en ella, ¿no? Cuando les dices, oye, es que le pregunto a una persona lo que come, no, pues no sirve de nada eso. Pero es muy valiosa, o sea, con todo y todas estas limitaciones, para nosotros la evaluación dietética es muy valiosa y nos brinda mucha información y necesitamos hacer evaluación dietética, ¿no? Es parte y fundamental de la evaluación nutricia. Y yo añadiría en esto que dijiste, ¿no? Dos métodos cuantitativos que serían el recordatorio y el registro, y el cualitativo por excelencia, que sería más la frecuencia de consumo, la que no tiene cantidades, o sea, la frecuencia normal de cuánto comes tales alimentos, ¿no? Es importante en la parte cuantitativa estimar porciones, pero ¿cómo lo resolvemos? Pues con material para estimar porciones, o sea, hay que tener, no necesariamente te necesito réplicas de las caras de plástico que parecen tal cual los alimentos, sino ser creativo, ¿no? Hay fotografías, puedes hacerlo en plastilina, en cartulina, las diferentes porciones. Eso es las medidas, puños. Sí. Con las manos ya está descrito que si la punta del dedo, todo el pulgar, media palma, ¿no? Entonces está en internet, o sea, esa información ya está ahí. Entonces hay que usar cómo estimar porciones, eso es fundamental. Y lo del entrevistador es también clave, ¿no? No porque nada más ya me dijeron que este es el método, que el recordatorio en sí es un método, pero pues son preguntas pues muy poquitas y es toda la habilidad del entrevistador, ¿no? Entonces, tiene que ver con desde cómo preguntas sin juicio, esa es una de las primeras, ¿no? No meter un juicio de sí comes fruta en la mañana, porque entonces ya no es una pregunta abierta, ya estás sesgando las respuestas. Entonces, el entrevistador necesitas entrenarte con alguien que lo haga para que entonces empieces a adquirir toda esta parte de cómo hacer una evaluación no juiciosa desde cómo preguntas. Esa es una. Y la otra muy importante es ay, ya se me fue la idea que iba a decir la segunda. Bueno, no importa. De los métodos cuantitativos, que sería recordatorio y diario, pues lo que queremos obtener es algo parecido a la cantidad de energía, macronutrimentos. Micronutrimentos está difícil porque de un solo día o de dos, pues no me va a dar la realidad. Pero los alumnos se la pasan calculando eso, o sea, de la información que obtienen. Entonces ahí te sacan un listado, ¿verdad? De comió tanta vitamina D. Ahí a mí ya me causa mucho conflicto que es muy común ver que se calcule de un método de cuantitativo como recordatorio o registro, se calcula un porcentaje de adecuación, que es la relación entre lo que como, entre lo recomendado por 100, y que lo ideal es entre 90 y 110, generalmente, pero porque eso es 90-110 porque hay una variabilidad más o menos 10%, es un arbitrario, como cualquier porcentaje de adecuación de todo, ¿no? Es arbitrario totalmente, pero bueno, es una forma de medio saber si está medio por encima o medio por debajo de una recomendación. El problema aquí es que nos han enseñado a calcular un porcentaje de adecuación
de lípidos y hidratos de carbono, cuando en la primer programa, si se acuerdan en Nutrineta, vimos que no hay un porcentaje específico de recomendación de lípidos o de hidratos de carbono para un individuo. No existe, ¿no? Existen rangos, o sea, 45, 65 de los más comunes de hidratos de carbono, 20, 35 de los más comunes de grasas. Pero entonces lo que nos enseñaron es, a ver, ¿cuántos crees que debería de comer este sujeto? Ah, pues yo digo que 30 de lípidos. Ok, entonces calculo con un recordatorio los lípidos en gramos, lo que come, y luego calculo de su requerimiento de energía cuánto sería 30% de lípidos, lo convierto a gramos, y entonces hago la relación, y si me sale 111%, pues es excesivo consumo de lípidos. Y no es cierto. ¿Y sabes qué es lo grave? Claro. No es cierto. Eso que estamos diciendo no es verdad. Porque si yo le hubiera puesto 35%, que todavía entra dentro del rango, seguía estando bien y tal vez te sale hasta abajo. ¿Y cuál es lo grave, Mariana, decías? No, de que, digo, también para las personas que nos están escuchando y no son nutriólogos, que sepan que de lo que estamos hablando es que básicamente cuando tú vas con un profesional de la nutrición para que te dé un plan de alimentación antes de cualquier cosa o una intervención de consejería o de cualquier otro tipo de intervenciones nutricias, tiene que hacer una evaluación, y ahorita lo que estamos platicando es una evaluación de la dieta, de la alimentación de la persona, y lo que considera que es muy peligroso es porque si justo hacemos juicios o evaluaciones con base a estos porcentajes o a estas estimaciones o aproximaciones, podemos diagnosticar problemas falsos y por lo tanto dar tratamientos inefectivos o innecesarios realmente para la persona, ¿no? Eso es lo que se me hace como muy importante. O sea, aquí es muy importante separar, ¿no? Como que unimos la evaluación con la recomendación. Unimos lo que evaluamos con lo que prescribimos, está así. Y eso no puede ser, o sea, la evaluación es una cosa con lo que se puede evaluar. Si yo no puedo evaluar el gramaje de lípidos, no evalúo el gramaje de lípidos. Tan fácil. Si yo no puedo entonces, ¿qué evalúas? ¿Qué evalúas? La calidad de las grasas o la calidad de lo que está comiendo. Si come 70% de su energía de hidratos, pues sí es excesiva en energía de hidratos, ¿no? Claro. O si come menos de 20% de grasas del total de energía, pues está tendiendo a ser baja en grasas. Pero tenemos un rango muy amplio. Claro. Y es de acuerdo a su consumo. No me voy primero a sacar la prescripción, porque entonces es como un círculo vicioso. Pues primero evaluaba y luego de acuerdo a la evaluación iba a hacer la prescripción, ¿no? ¿Cómo que me voy primero a la prescripción y me regreso a evaluar? O sea, está raro. Totalmente. No sé cómo llegamos a que nos enseñaran a hacer eso, pero no es correcto. Entonces, mi recomendación es, no calculemos porcentaje de adecuación para hidratos y lípidos, usemos porcentajes de la energía, porcentajes de distribución para carbohidratos y lípidos, y sí porcentaje de adecuación para proteínas, que tenemos muy claros gramos por kilo por día, ¿no? Gramos por día podemos calcular un requerimiento. Energía también podemos tener un requerimiento. Entonces eso sí lo podría yo calcular si tengo un método cuantitativo. Si no tuviera un método cuantitativo, pues entonces no me importa la cantidad y voy a ver otras cosas que son cualitativos. Ahora, cuando evalúo calidad, hay otro problema, porque entonces calidad muchas veces se convierte en que yo transformo en raciones de equivalentes, que es lo como yo lo sé hacer, porque así me enseñaron. Y está bien porque es una forma práctica, no todos podemos hacerlo con un programa. Está bien, para rápido la práctica clínica, equivalentes nos ayuda. Ajá, el problema es si tú reportas que lo que consume en la evaluación dietética un sujeto son 2 productos de origen animal bajos en grasa, o 2 grasas con proteína, 3 frutas y 2 lácteos sin grasa. Ajá, pero hay lácteos sin grasa que tienen azúcares añadidos. Ajá, pero hay productos de origen bajo que son carnes procesadas, aunque sean bajas. Un chorro de aditivos. Entonces, que parezcan nutrimentalmente hablando o que no tengan grasa, no quiere decir que es mejor calidad de dieta. Y ahí hay una confusión. Parece ser que cereales bajos en grasa es más saludable que un cereal alto en grasa, y no necesariamente. O que un producto de origen animal alto en grasa, el huevo es moderado. Y un bajo puede ser una salchicha de pavo. Y entonces decimos que los POAs bajos los clasificamos como estos, está muy bien, come. Estos son los buenos. Oye, no, ¿y el huevo? Un pescado grasoso.
un salmón o un pescado grasoso que lo queremos súper promover y tiene moderado contenido de grasa y sí lo queremos. Pero si nos vamos a este énfasis en cuánta grasa tiene, pues es grave. Y otra es los cereales bajos en grasa, porque los cereales, pues un cereal de caja es bajo en grasa. Todos. Y no va a ser igual que cualquier producto del maíz o que una tortilla o que un elote. No va a ser igual. No es lo mismo en factores protectores, en lo que aportan. Entonces ahí ya nos metemos en un sinnúmero de... Y Claudia, dime si no. O sea, ¿tú qué haces? ¿A ti te gusta, tú evalúas cuantitativamente o tú votas No, por no, 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 cualitativo? no. Yo dejé lo cuantitativo desde hace mucho en mi vida. Cada vez me vuelvo a ser más cualitativa. Exacto. Es que me Exacto. parece, o sea, me enojo muchísimo también, ¿sabes? Con los alumnos, porque son unos cálculos, o sea, en donde salen una cantidad de cosas, te reportan, ¿verdad? Todas estas, exactamente como dices, ¿no? O sea, sacan, o sea, de una especie de cálculo que ya tienen del 60, 25, 15 que ya habíamos hablado, sacan su evaluación a partir de la dieta habitual, que tampoco es un recordatorio, que ahorita Mariana nos va a hablar más de eso, y luego ya después te sacan, o sea, una serie de... Bueno, el caso es que no tiene ningún sentido. Finalmente yo quisiera, o sea, a mí me gusta mucho poder ver la dieta, o sea, imaginar, bueno, ver a partir de lo que come un individuo, qué cosas está comiendo que serían como un foco rojo, ¿no? O sea, qué tantos alimentos ultraprocesados está comiendo, o sea, cuántas veces come. También ahí también hay un tema con la evaluación, o sea, ¿cuántas veces debería de comer un individuo al día? Bueno, Otro pues programa. así es, ese es otro programa. Otro Pero programa. es que no come colación. A ver, no, bueno, pues tal vez esa persona no come colación y ya, y punto, ¿no? Entonces, primero te das cuenta como Y le va a qué mejor. horas come, Sí. si desayuna, ¿sabes? O sea, a qué horas desayuna o a qué horas no desayuna, o si ya desayuno hasta las 12 y ya fue casi ayuno intermitente o otro programa, o etcétera, ¿no? O si picotea o si no picotea, o si le gusta determinar, o si es una persona que tiene como muy fijos sus horarios, esas son cosas importantes. Luego, en general, o sea, los tipos de comida que le gusta, si come mucho en la calle, si come fuera, o sea, si se hace acompañar de gente, si se prepara sus propios alimentos. Yo me voy más como por ese tipo de cosas, porque Es como la historia dietética. así es, porque finalmente para mí, con eso, o sea, como a mí, yo lo que más odio en la vida es calcular una dieta, ¿sale? Porque realmente es algo que o sea, no sé, o sea, se me descuadran los cables del cerebro, o sea, porque no creo en eso, porque yo no como así, yo como comida, ¿sale? Entonces, de entrada, es más, ya no me acuerdo ni qué tienen los equivalentes, ni qué, o sea, porque no me gustan, o sea, ¿sale? Aunque dé la clase que dé, no me gustan, o sea, y entonces, si tengo esta sensación o sea, si tengo que convertir todo a tacitas y medias tazas y rebanadas y 30 gramos y todo, o sea, automáticamente también pienso que ahí se restringen mucho los estudiantes y sobre todo los que no saben de comer. Entonces, los que no saben de comer necesitan aprender también como a que lo que están viendo de lo que come de lo que come la gente lo puedan como traducir a comida. Y entonces ahí es donde quizás yo puedo ayudar a una persona, a un individuo muy en particular a ver, mira, cambia esto por esto, escoge otra cosa, come a esta hora Pero en la diferente. evaluación también puedes hacer eso, en la evaluación, ¿no? O sea, en la evaluación, Sí. ¿qué estás comiendo de focos rojos? Así Facilísimo, es. con los horarios y todo. Así es, entonces no necesito sacar un cálculo de qué exactamente comió para poder hacer después la recomendación. La recomendación es otro tema, pero para hacer la evaluación dietética, nada más con los tiempos, los horarios, las cantidades de comida, con este tema de ver qué porciones, o sea, nada más con eso tengo para poder darme una... Y aparte, bueno, después también de muchos años, obviamente sabes más o menos a cuántas calorías eso podría equivaler. Entonces, tampoco tiene que ser exactamente, ¿verdad? 1525.3.
Que no A ver. están bien calculadas de ninguna manera. Más Así es, menos aparte. 10. Más menos 10. Entonces, Por eso es eso lo no que yo... está el mal. cálculo no cuadre. A ver, Mariana, pues tú ¿Qué? platícanos de la dieta habitual, porque eso Pues es lo dar que... continuidad. Perdón, Nada más sí. una cosita muy importante para esa evaluación cualitativa, pues si conoces los patrones de alimentación saludables, Exactamente. o sea, a nivel mundial, es evaluar, así como eso es lo que vas a recomendar, eso es lo que hay que evaluar. Así es. Eso. Si Así queremos, es. si hablamos de dieta mediterránea es lo máximo, ahora la dieta de la milpa, queremos rescatar tradicional o dieta DASH, o sea, estas combinaciones de alimentos, eso es lo que hay que evaluar. Y ultraprocesados, y frutas y verduras, y qué lácteos, y qué pescado, pero en alimento real, ¿no? ¿Cuánto Así están es. metiendo de eso? Además de toda la historia dietética que ya mencioné. Así es, que ahí es donde yo he encontrado útil el aplicar el tema de la dieta habitual. La dieta habitual sería como ver qué come comúnmente el paciente y eso te va a dar una idea mucho más amplia y más real de dónde están realmente esos focos rojos y esos focos verdes que están ustedes comentando, ¿no? Y cuando utilicen la dieta habitual, tengan mucho cuidado nada más de no otra vez volverse a cuadrar en, bueno, con base a la dieta habitual, tengo entonces que sacar un porcentaje de macros, tengo que sacar unos gramos de consumo de macronutrientes igual y tengo que hacer un porcentaje de adecuación. No, no sería lo recomendado porque no es el objetivo de esta herramienta. Esta herramienta sería más útil justo para lo que estamos platicando y les recomiendo mucho que sí la utilicen. Sí te puede dar una aproximación de las raciones, pero es justo eso, es una aproximación. Entonces tú no puedes dar un diagnóstico a rajatabla de decir consumió tanto porque es aproximado, no es totalmente así, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué sí sería útil? Pues para lo que platicábamos, para poder estimar un consumo de grasas saturadas, pero no en gramaje, sino más bien está consumiendo muchos productos, fuentes, ¿no? Muchos alimentos que son fuente de grasas saturadas o de azúcares, o está teniendo un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. Incluso podríamos identificar a través de la dieta habitual las costumbres culinarias, que también son muy valiosas de evaluar al momento de evaluar la cuestión dietética, ¿no? ¿Cómo acostumbra a cocinar? ¿Con qué condimenta sus alimentos? ¿Fríe, guisa, hornea? Y eso también es muy valioso porque con base a eso podemos orientar al paciente hacia métodos culinarios más oportunos, ¿no? Para su situación o para su diagnóstico nutricional. Entonces, mi recomendación sería tener mucho cuidado y lo que comentaba Soti, cuando usemos un porcentaje de adecuación, pues checar muy bien cómo lo estamos interpretando, ¿no? Para no dar falsos diagnósticos o falsos problemas. ¿Contra qué estamos comparando, no? Nada más, ya me acordé de lo que iba a decir de lo de los entrevistadores. A ver. Híjole, somos muy dados a darle la tarea al paciente de lo que es mi tarea. Es decir, una sopa de hongos. Ok, ¿cuántos hongos? ¿Cómo? No, pues no sé. No tengo idea, ¿no? O sea, o una rebanada de pizza de pepperoni. ¿Cuántos pepperonis? No, pues no. O sea, el paciente No piensa tiene así. idea. Sí, no sabe. No le corresponde tener idea, ¿no? Entonces, ya verás tú. Ya verás tú después cómo calculas eso. Pero no le puedes preguntar cuánto chayote, cuánta zanahoria, cuánto de la sopa de verduras que se comió. Aparte no es No hay- investigación, es nutrición clínica, pues, o sea, estás con el individuo, no estás tratando de informarte Es un de protocolo de investigación. así Y es, si no fuera un estás protocolo de tratando de investigación, informarte de... si fuera un protocolo de investigación, tú tienes que hacer esa tarea de ver una pizza, cuánto le vas a poner de pepperoni. No se lo puedes preguntar, ¿no? Entonces es como que la forma de preguntar a veces queremos que nos conteste el paciente como si pensara como nosotros. No hay Así es. manera, ¿no? Así es. Y creo que ahí con lo que comentaba Mariana de esos alimentos que después no los registramos o no los tenemos en la cabeza, también puede sesgar la evaluación, no nada más de la cantidad, sino también de la calidad. Pensando ahorita en el tema de los equivalentes, decir, el paciente consume 4 equivalentes de fruta. Eso es 1 litro de jugo de naranja. Exactamente. Sí. Y mucha gente dice, yo consumo fruta porque me tomo mi litro de jugo de naranja en las mañanas. No es lo mismo 1 litro de jugo de naranja, que son 4 equivalentes de fruta, que 4 tazas de fruta.
Así es. Y 8 Fibra. naranjas, que serían las 4. Bien diferente. O las naranjas empieza. Entonces, sí es importante que evaluemos la calidad y la cantidad y que no, o sea, muchas veces hacemos la evaluación de la dieta en función de las calorías y hasta ahí nos quedamos. O sea, el paciente tiene que consumir 1,800 calorías y está consumiendo 2,000, entonces, o 2,300. Y entonces, como tiene un consumo por arriba de las 500 calorías, esto es ganancia de peso. Y no necesariamente son el exceso de calorías, sino la calidad de la dieta, que eso es lo que tenemos que evaluar. Y otra de las cosas es que en esos subregistros, pues se nos olvida a nosotros tener esa habilidad para preguntar el aceite, la sal, el azúcar. Muchas personas obviamos, o los pacientes, se les olvida reportar también el consumo de bebidas. Y entonces decimos, pues son café. Sí, yo me tomo un café en la mañana, pero yo no sé si ese café es nada más agua con café o café con leche. Un frappuccino. Con jarabe de maíz. Con jarabe, con crema batida, con chispas de chocolate. Y no como nada entre comidas más que un frappuccino, ¿no? No, pues gracias. Porque además... De 750 mililitros. Con crema batida y caramelo. ¡Ah! Porque hay cafés... Y así le tiene que comer su colación. En distintas cadenas que puede llegar a tener hasta 700 calorías. Y tú no estás evaluando ese consumo y esas son 700 calorías que nadie te está reportando y que tú no lo tienes tampoco en la evaluación. Entonces sí es importante que desarrollemos ese criterio, ese pensamiento crítico de qué es lo que voy a evaluar y para qué lo voy a evaluar. ¿Para qué quiero preguntarle al paciente? ¿Y qué información voy a obtener? Y con esos datos, ¿qué intervención le voy a dar al paciente? Mientras mejores habilidades de entrevista tengamos, mejor información vamos a tener y vamos a tener menos sesgo de nosotros y sesgo en la respuesta del paciente. Entonces, sí es importante que no nos centremos a que nos tiene que dar exactamente las 1,500 calorías, 60, 15, 25 y deben de ser 323 gramos y para que me diera ese gramaje tuve que ponerle 1/8 de, porque la gente no, la mayoría de las personas no tienen una báscula de alimentos. Entonces, también parte del error que después puede tener el nutriólogo es que le pedimos 25 gramos de pechuga de pollo asada con 3 zanahorias, porque así es como me salió en mis equivalentes y en mis gramos. Oye, pero ¿sabes qué, Sabi? Aparte de lo de la báscula, que ya sería como de el paciente, el nutriólogo no tiene la mayoría un programa. Primero, las bases de datos de alimentos de composición nutrimental, pues es un tema, ¿no? Y luego aparte es otro programa. Eso es otro tema, que es lo que estamos apuntando. No, pero dices, bueno, todavía con un programa de cómputo que tenga muchas bases metidas, que yo pueda meter recetas, pues órale. Pero esa no es la realidad. La mayoría, lo que como calculan es con un sistema de equivalentes que se basa en promedios. Híjole, si vas a calcular solo con un sistema de equivalentes que se basa en promedios, tal vez tu mejor método no sea el más cuantitativo. O sea, ¿para qué haces un recordatorio si lo que vas a evaluar es con promedios? No, pues no. Es un error garrafal. Entonces, mejor básate en una dieta habitual, pero ve patrón, ve de alimentos, chécate para dónde va. Sí, cantidades aproximadas en raciones de lácteos, raciones de frutas y verduras, cuánto pescado. Lo que a mí me interesa para esa patología, para ese individuo, para esos riesgos que estoy viendo, ¿qué voy a evaluar? Pero tal vez no sea lo más adecuado usar un recordatorio o un registro cuando no tengo cómo analizarlo. Exactamente. Así es. Sí, hay mucho todavía, yo creo ahí que podamos discutir, pero si nos hacemos preguntas de todos los elementos integrados que involucra un diagnóstico, una evaluación dietética, es eso, o sea, ¿cómo evaluar la energía? ¿Cómo está distribuida la energía? ¿Realmente es equilibrada, como lo hemos comentado en otros programas?
es suficiente, cuantitativa, cualitativa, en cuestión de nutrimentos específicos, alimentos reales, como decía ahorita Clau, lo relevantes considerando obviamente características del paciente y otros rasgos incluso de la dieta correcta. Está variada, se incluye qué alimentos están come a lo mejor en su oficina, come en el comedor de la empresa. No sé, hay mucho más cosas que nos pueden dar información que están correlacionadas al estado de salud de una persona, no solamente con estos números que ahorita decíamos y que si no cuadran y que ya está excesivo en el 111%, sino más elementos que nos van a permitir llegar a esas características precisamente de la dieta que no están favoreciendo el control de alguna enfermedad, de su calidad de vida que tenga esa persona. Entonces yo creo que por ahí nos falta más concientizarnos de cuál es el uso de esto. Y algo que yo quería agregar también es muy diferente cuando tenemos un paciente hospitalizado, que incluso cuando está una persona en un hospital, lo que se evalúa es, oye, de perdido se comió lo que le trajimos. ¿Qué se comió? Solamente bebió la charola en porcentaje, se comió la mitad de la charola. O sea, son formas que a ti te permiten analizar lo que está pasando porque el paciente tiene poco apetito, el paciente está teniendo pérdidas, tiene una infección. Entonces, por ahí van más elementos donde el nutriólogo tiene que estar usando así ese pensamiento crítico que tanto hemos comentado, y los métodos son una gran ayuda, pero debemos también aprender a usarlos como ahorita lo estamos haciendo ahorita en referencia en el programa. A mí se me hace muy interesante. Nada más algo importante. O sea, no es descubrir el hilo negro. Si sabemos, del otro día hablábamos en ultraprocesados, hablamos de lo que consumía, lo dijo Sabi, ¿no? Lo que consume la población, ¿no? Sabemos lo que está comiendo la población. Hay reportes claros de bebidas azucaradas, de ultraprocesados, de azúcares principales consumidos. Lo que llega al consultorio... De pocas leguminosas. De eso. Entonces, aunque no hagas la mejor evaluación dietética con el mejor método y te tardes 45 minutos en hacer una frecuencia semicuantitativa, que es para investigación, ¿no? La verdad, oye, busca esos factores que ya se saben en esta población y ahonda por qué está comiendo eso, por qué llega eso, en qué momento lo come, con qué se asocia, para que sepas hacer intervención. Pero lo que está reportado en las encuestas y lo que sabemos que es una problemática epidemiológica es lo que llega con estos individuos. O sea, la mayoría de los pacientes tienen estos problemas. Si hablamos de ultraprocesados es porque todos comen muchos ultraprocesados. Si hablamos de bebidas azucaradas es porque todos. Entonces, o de falta de consumo de leguminosas. Alimentos básicos. Encontrar 114% de que ni existe, ¿no? O tratar de encontrar con equivalentes un porcentaje de ecuación cuando ni con eso es una buena forma de evaluar, ¿no? Entonces, vámonos a lo macro, que sí son problemas en nuestra población. Y como dices, Oti, finalmente lo que te va a arrojar va a ser un problema nutricio equivocado. Y entonces luego ya toda tu intervención va a estar mal hecha, o sea, porque ya estás ocupadísima con un problema nutricio que no tenía nada que ver. Te enfocaste más en un 112 irreal a enfocarte en que come 15 raciones de azúcares. Así es. Aproximadas, no importa que sea exacto o no exacto, pero sí lo ves. Las puedes contar en una dieta las puedes habitual. contar. Así es. Así. Entonces, mejor vamos por raciones aproximadas, pero de lo que me interesa, a un 122 de hidratos de carbono. ¿Y eso qué me dice? ¿Qué hidratos son? ¿Cómo lo calculaste? ¿Contra qué lo comparaste? No, pues ya, todo error. Así es. Muy importante. Sabi, ¿nos quieres decir las netas? Sí. Pues de entrada, consideramos que es importante conocer los distintos métodos de evaluación que al final nos sirven para estimar un consumo de alimentos y que pueden tener un sesgo dependiendo del entrevistador o de la forma en la que nosotros solicitamos la información. Hay que separar la evaluación dietética de la intervención nutricia. Esta información nos sirve para la intervención, pero no es lo mismo. No calcular el porcentaje de adecuación de lípidos y hidratos de carbono, sino centrarnos en puntos mucho más importantes como el consumo de proteína, porque a partir de ahí podemos establecer una distribución de macronutrientes
evaluar la calidad de la dieta, no no centrar nuestra recomendación o nuestra evaluación pensando solo en equivalentes. Considerar la calidad de los alimentos, precisamente no centrarnos en equivalentes, porque esto también nos puede sesgar la evaluación de la calidad de la alimentación. Es importante identificar cuáles serían nuestros focos rojos y nuestros focos verdes, dependiendo del tipo de alimento que pueda representar un riesgo o una protección para el estado de nutricio y el estado de salud del paciente, y que la dieta habitual en la práctica clínica debe de darnos una idea más real de la alimentación y con base a eso utilizar estos elementos para un diagnóstico adecuado, un diagnóstico nutricio, y con ese diagnóstico adecuado poder hacer una intervención adecuada de la misma manera con el paciente para que realmente tenga un efecto positivo en la intervención. Y creo que al final del día, evaluar que la alimentación tiene que ser individualizada y que eso al final es gran trabajo del nutriólogo, del nutricionista, el hacer una evaluación individualizada para que con esos datos podamos hacer un diagnóstico adecuado, una intervención y que realmente nuestro trabajo tenga un efecto positivo en la salud de la persona. ¿Cómo ven? Muy, muy interesante. Me encanta la evaluación dietética. Es muy buena. A mí también me encanta. Esas sí son netas. Esas son neta de la neta. Oigan, Bueno, ¿y luego? les queremos contar A ver, platica. que el próximo programa no se lo pueden perder porque vamos a hablar de la neta de los menús infantiles, pero bueno, ¿quién quiere decir algo sobre cómo le vamos a hacer para hacer este programa? Va a ser en vivo. Así En es. vivo, nos Lo vemos vamos a este hacer en próximo vivo. viernes. Así Queremos es. platicar con ustedes. Queremos platicar con ustedes sobre la neta de los menús infantiles. Entonces, para el 26 de junio haremos un programa live de las netas de los menús infantiles y ya les estaremos avisando a qué horas entonces lo estaremos haciendo, ¿sale? Así es que síganos en nuestras redes, denle Nos like, escriban. Compartan. Campanita. Muchas gracias por los comentarios que nos han hecho. Así es, y sigan Ideas haciéndolo. también de programas. Ideas. Sí. Así Muchas es. gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, nos vemos. Gracias. Bye. Beso.